Atención, este material le puede significar alcanzar múltiples bendiciones de Dios. Por lo tanto, véalo completo cuando pueda hacerlo con tranquilidad, y al finalizar compártalo para que así también otras personas sean bendecidas. Los textos mencionados fueron tomados de la Biblia Católica de América, edición 1995. Durante su periodo como presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson andaba de sobrepeso, bastante gordito. Un día su esposa le retó con esta franca expresión: no podrás gobernar al país si no puedes gobernarte a ti mismo. Domina tu boca. Le habló sobre el dominio propio. ¿Qué significa? Es la virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Y de esto meditaremos hoy. Acordemos que desarrollar el dominio propio es un desafío, pues veamos brevemente 3 áreas de nuestras vidas en las cuales necesitamos esta virtud. Primero, necesitamos dominio propio para controlar nuestra boca, nuestra lengua. Un área a la que no le damos la suficiente importancia, siendo que encontramos en la Santa Biblia que la vida y la muerte, la salvación y la perdición, están en poder de la lengua, según Proverbios 18:21. Por cierto, entonces, ¿cuánto necesitamos tener dominio sobre nuestra lengua? Si no lo hacemos, podemos ser tentados a gustar del chisme, y ser instrumentos de divisiones, ya sea en nuestras familias o lugar de trabajo. ¿Cuánto daño puede ocasionar una lengua atizada por los poderes del fuego eterno, el infierno? Dice el apóstol Santiago en el capítulo 3. Léelo por favor. Padecer por causa de una lengua inflamada por el infierno, casi es parte de la vida. Segundo, necesitamos dominio propio para tomar buenas decisiones, en situaciones morales y éticas. Pues la falta de dominio propio en las autoridades se evidencia, ya que suelen generar las grandes corrupciones en las instituciones, ya sean religiosas o gubernamentales, haciendo que las personas lamentablemente ya no crean en las mismas. Y finalmente el tercer aspecto. Y acá viene lo peor. Toda persona que carece de dominio propio está en riesgo de caer en grandes y horrendos pecados, que puede arruinar para siempre su prestigio y estatus social. Aunque se llame pastor, sacerdote, escribano, reverendo, general, comisario, u obispo. Como con frecuencia nos enteramos por la prensa, de cómo son arrastrados a la pedofilia, estupro, y cuantas aberraciones sexuales vergonzosas, personas de renombre pero carentes de dominio propio. Y en otras clases sociales, encontramos violaciones del padre a su hija, incluso del hijo a su madre. Y ni que hablar de las infidelidades en las parejas y matrimonios, que sumergen ante las tentaciones. Incluso por no tener dominio del celular, ya que este gobierna la vida de él, o de ella. Y si hablamos de gobierno del celular, hablamos del Facebook, el cual domina mayormente la vida de los jóvenes y no tan jóvenes, haciéndoles perder incluso el contacto con su entorno, volviéndoles indiferentes hacia su familia. Y aunque tenga esa persona 980 amistades virtuales, muchas veces tiene una vida de aislamiento, e incluso perversión. Dominio propio. El arma que todos, sin ninguna excepción, necesitamos para vencer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Sin dudas que alcanzar dominio propio marca el comienzo de un nuevo nivel de madurez espiritual. El problema con desarrollar dominio propio es que peleamos contra algo que está en nosotros mismos. Nuestra voluntad y no la de Dios. Nuestra voluntad debe menguar, para que sea la voluntad de Dios la que controla nuestra vida. Pero, ¿cómo logramos esta medicina para tantos males que nos acosan? Bueno. Acá la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha.
Tenemos el poder del Espíritu Santo que está para ayudarnos a desarrollar dominio propio. Veamos. El apóstol San Pablo lo escribió así. Dios tiene poder sobre todas las cosas y, en virtud de la fuerza con que actúa en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Lo dice en Efesios 3, 20. Dice que hay una fuerza que proviene de Dios y que desea actuar en nosotros. ¿Cuál es esa fuerza? La encontramos en la segunda carta a Timoteo, 1, 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, amor, y de buen juicio. Allí está. Es la respuesta de Dios ante la dificultad que tenemos para dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien te dará a ti, me dará a mí, la fuerza para vencer nuestra naturaleza inclinada hacia el pecado. Dios nos concederá templanza y prudencia, dice en la Biblia Católica de Jerusalén, edición 1995. Templanza. Justamente una de las 4 virtudes cardinales que Santo Tomás estableció como eje, como guía moral para la vida. La templanza regula el dominio propio de las tentaciones personales. Te advierte contra la búsqueda desenfrenada de placeres contrarios a la razón. Dominio propio significa disciplina y cambio, y esto se refiere a nosotros mismos. En el río de tu espíritu. Si nos atrevemos a cambiar, ejerciendo el poder del dominio propio, tendremos una vida más positiva, productiva y disciplinada en todas las áreas. Una vida de paz interior. Algo que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. El dominio propio es poder de Dios en nuestras vidas. Lo leímos. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Por lo tanto, pídele a Dios dominio propio. Pídele con insistencia y de corazón que envíe el Espíritu Santo sobre tu vida. Y así comienza a disfrutar de esta promesa maravillosa. Inclínate rogando ante la presencia de Dios hasta que el Espíritu Santo realice esta indispensable tarea de modelar tu vida, como dice la canción que tantas veces escuchamos y cantamos. Como el barro en las manos del alfarero. Dios quiere hacer esta obra en tu vida. Y así comienza a ejercitar uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio propio, que necesitamos para controlar nuestras reacciones antes que se conviertan en acciones. Necesitamos alcanzar dominio propio para no tener demonios propios. De esta forma transitarás el camino de la santidad, el único camino que te llevará a alcanzar las promesas de Dios y la vida eterna con Jesucristo. Me despido deseando que el amor de Dios Padre, la comunión con el Espíritu Santo y el amor de Jesucristo, colme tu vida y tu hogar. Amén. Grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú.